Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Vargas, soy estudiante del tercer semestre en el área de técnica profesional en procesos financieros y contables de la UPTC. El día de hoy vamos a hacer un análisis de las unidades 3 y 4 en la materia de legislación laboral. Para dar inicio a este estudio, vamos a tomar la unidad 3 que consiste en el salario. ¿Qué es el salario? El salario es un elemento del contrato de trabajo que consiste en la contraprestación que el empleador le brinda a su empleado por la prestación de un servicio. Esto se puede dar en efectivo o en especie. Si el empleador decide darlo en especie, debemos de tener en cuenta que no debe sobrepasar el 50% del valor pactado inicialmente. El salario no es solo la remuneración ordinaria fija o variable que recibe el empleado por contraprestación de sus servicios, sino que se debe tener en cuenta también las primas, las horas extras, las comisiones y los sobresueldos. Todo pago que se le hace al empleado se considera como un pago de salario. Este debe corresponder como retribución a los servicios que el empleado prestó al empleador de forma directa. No se considera salario según el Código Sustantivo del Trabajo, indemnizaciones ni viáticos. Bueno, vamos a tener en cuenta otro aspecto que son pagos que realizamos a los empleados, pero no se consideran dentro del salario. En esto vamos a encontrar las primas y las bonificaciones o elementos del trabajo que no se consideran dentro del salario, pero que se tienen que cancelar al empleado. Modalidades. En Colombia se maneja la modalidad principal, que es el pago en salario en especie. Este se puede ver reflejado en alimentación, vestuario y habitación, no solamente para el empleado, sino también para su familia. El salario en especie debe estar valorado expresamente en el contrato de trabajo. Si no está expresamente en el contrato de trabajo, se asumirá que puede ir hasta un 50% del valor pactado inicial. Formas y libertades de estipularlo. Para estipular el salario entre empleado y empleador, se puede concertar hablando entre las dos partes. Se puede hablar por unidad de hora, es decir, cuánto va a durar la hora, de qué se trata, pero siempre tiene que estar estipulado. Bueno, tenemos las características del salario en especie. Debe estar estrictamente elaborado en el contrato de trabajo, como ya lo había mencionado antes. A falta de que esté valorado en el contrato, estrictamente especificado en el contrato de trabajo, se debe asumir que no debe sobrepasar el 50%, como ya lo dije anteriormente, sobre el valor inicialmente pactado. Se debe tener en cuenta que es la base para el pago de seguridad social y otros rubros que están discriminados. Prohibiciones. Hay algunas prohibiciones para realizar el pago de salario entre empleador y empleado. Estas son que el empleado no puede pagarle con mercancía ni productos que se comercialicen dentro de la empresa donde está trabajando. Está enteramente prohibido. Además de eso, si lo llegase a hacer, tienen que estar de acuerdo a las dos partes, y el empleado no se debe sentir obligado a que tenga que recibir estos artículos como parte del pago de su salario. También cabe anotar que no se puede retribuir el salario ni en vehículo ni en electrodomésticos. Hay unos pagos por unidad de hora y tiempo, que esto también tiene que estar pactado inicialmente en el contrato de trabajo. Es donde se determina cuánto va a durar el servicio que va a prestar el empleado y los pagos que los vamos a hacer. Estos pagos se pueden hacer diarios, semanales, quincenales o como un máximo de un mes como plazo. No puede sobrepasar este tiempo. Dentro de el salario también vamos a encontrar lo que es el salario integral. El salario integral está consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, que hace parte después de 10 salarios mínimos. Si un empleado gana más de 10 salarios mínimos, se sobreentiende que es un pago con un salario integral. Debemos de tener en cuenta que, además de esto, se debe tener en cuenta que
hay un 30% correspondiente al factor prestacional que no se debe tener en cuenta porque esto va a ser exento para el pago de impuestos y demás. Dentro del pago del salario vamos a encontrar también el auxilio de transporte. El auxilio de transporte por ley se estipula que se le debe pagar a aquellos empleados que vengan menos de 2 salarios mínimos y que por lo menos vivan a 1 kilómetro de distancia entre el punto de su casa y el punto de su trabajo. Se tiene que contar este aspecto, el auxilio de transporte hace parte del salario y se tiene que sobrevalorar en el salario. No podemos tomar el auxilio de transporte en caso de que el empleado se encuentre en vacaciones, ya que este aspecto no forma parte del salario cuando se encuentra en vacaciones. Casos de embargo de salario. La ley estipula que el salario no es embargable, pero como toda regla también tiene una excepción. Esta excepción se da en casos de que tenga demandas por alimentos o por cooperativas legalmente constituidas. Siendo este el caso, se puede embargar hasta un 50% del salario del empleado, no más, no menos. En el pago de salarios tenemos unos aspectos importantes que debemos de tener en cuenta, que son los pagos a aprendices. Hay unos, por ley se decreta que los aprendices que estén en su etapa productiva o en su etapa final del SENA o de la universidad, se les puede ayudar con menos de un salario mínimo legal vigente. Esto como ayuda para su formación. Esto se debe tener en cuenta que las empresas deben de tener ciertos convenios para esto. Hay algunas obligaciones que también el empleador debe tener en cuenta cuando hablamos de las personas aprendices universitarios, que ellos deben de afiliarlos a ARL y a Seguridad Social como medida. Debemos de tener en cuenta otro aspecto acá, que el salario mínimo en Colombia en este momento está de 737.717 pesos. Esto se fija anualmente en los primeros 15 días por una comisión de concertación nacional. Si esto no llegara a suceder así de esta forma, el gobierno está facultado para darlo por decreto, y si el gobierno asume esta posición de asumirlo por decreto, se tienen que tener varios aspectos como el IPC, el Producto Interno Bruto de Colombia, y bueno, el costo de inflación que el Banco de la República ha presupuestado para el año, siendo este uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta en la fijación del salario. Ya teniendo todos estos aspectos, hacen parte también del salario, entran a relucir otros aspectos. Tenemos en cuenta que nuestra jornada de trabajo es de 8 horas diarias, 48 horas semanales. Si nosotros llegásemos a trabajar más del tiempo que está estipulado, hay ciertos recargos, siendo este que si trabajaríamos de noche, el recargo tiene un 35%, según lo estipula la ley, y si lo hiciéramos de día, tiene un 25%. Estamos hablando de que sobrepasamos las 8 horas laborales o tengamos que trabajar días de descanso, domingos o festivos. Esto también tiene que tenerlo en cuenta el empleador para la hora de ser pagado a su salario. Vamos a pasar a la siguiente unidad, donde vamos a hablar de prestaciones sociales. Mi compañero Miguel va a hacer un análisis de esta unidad. Le cedo la palabra a él. Pasamos también ahora a hablar de la prima de Navidad. La prima de Navidad también es un ingreso adicional o una bonificación como tal que se realiza en esta temporada navideña al empleador por haber prestado sus servicios a la entidad o a la empresa durante todo el año civil como tal. Entonces es cuando uno tiene desempeñado como tal o no tiene estipulado dentro de su contrato para trabajar durante la época navideña. Entonces, como tal, si no tiene estipulado, como les comentaba, trabajar para la temporada de diciembre, la empresa está en la obligación de darle esta prima navideña como tal al empleado. Pasamos a hablar también ahora sobre calzado y vestido de labor. ¿Qué es el calzado y vestido de labor? Es otro parte del pago, por decirlo así de esta manera, que realiza la empresa a aquella persona que presta sus servicios para ella, ¿sí? Como su misma palabra lo dice, calzado y vestido,
Estos son proporcionados directamente por la empresa. Puede ser en caso tal o pueda que, digamos, la empresa le otorgue el dinero para que, o en bonos, para que pueda esta persona realizar la respectiva compra dependiendo a su labor que desempeña. Estamos hablando de riesgos profesionales, de este tipo de cosas. La empresa está en la obligación de otorgarle al empleado lo que es calzado y vestido por cada 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que serán como tal 4 vestidos, trajes que se le darán a la persona durante todo el año, entonces los cuales van a ser cada 3 meses. En caso tal de que el empleado no haga uso de su dotación, esto se le puede determinar como dotación, entonces el empleador está en el derecho de no dárselo en el siguiente periodo. Estamos hablando de un periodo de 3 meses como tal. Entonces, en caso tal de que se le dio la dotación el día de hoy al empleado y pasados los 3 meses el empleado no haya utilizado su dotación, entonces yo como empleador estoy en el derecho de no darle la siguiente dotación porque ya la puede contar con ello. La idea es que el empleado utilice este beneficio que le otorga la empresa. Ahora hablamos de algo tan importante que es el auxilio de las cesantías. Estamos hablando, pues, como algunas personas ya sabemos, ¿qué son las cesantías? Las cesantías son un auxilio que le otorga la empresa como tal al empleado, pues el empleado otorga una parte, la empresa otra parte, en la cual es como un ahorro que puede tener el empleado en caso tal de que en un evento futuro que sin empleo. Esto es como un auxilio al desempleo como tal. Aunque pues el Estado también lo reglamentó para, en caso tal de que se necesite este ahorro, solo única y exclusivamente se puede hacer para 2 cosas, lo que es compra de vivienda o educación. O de lo contrario, estos solo serán retirados cuando el empleado quede sin trabajo como tal durante la empresa, pues se llama también como un auxilio al desempleo. Entonces encontramos intereses a las cesantías. Pues como tenemos nuestras cesantías, que es un ahorro, perdón, se me olvidó comentarles sobre las cesantías. Estas cesantías como tal, la empresa las provisiona con el 8.3% de cada mes, dependiendo a los ingresos que obtenga la persona. ¿Sí? Como tal, digamos, un ejemplo, si la empresa le pagó en este mes 1.000.000 de pesos, entonces la empresa tiene que hacer la provisión de las cesantías del 8.33. Lo vamos a colocar por acá. 8.33. De pronto se preguntarán de dónde sale este valor del 8.3%. ¿Sí? Durante todo el año estamos hablando de un 100%. ¿Sí? Que es para las cesantías, para el pago de las cesantías, es un 100%. La empresa necesita hacer la provisión mes a mes para poder reunir al final, para poder pagar a más tardar en febrero las cesantías. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como es un 100%, se divide en los 12 meses que tiene el año. Y nos da exactamente el 8.33% como tal, que es para el pago de las cesantías. Los intereses de las cesantías también son, digamos, por tener en la empresa, por tener de pronto estos ahorros que son las cesantías que se pagan hasta en febrero, se le da unos intereses como tal al empleador por la empresa tener las cesantías guardadas o ahorradas para poder destinarlas en febrero al respectivo fondo. Bueno, hablamos del tema de las cesantías, los intereses. Ahora pasamos a hablar al descanso remunerado durante la lactancia. Este es un beneficio que le otorgó, digamos, la ley del trabajo como tal, a aquellas personas, obviamente mujeres, las cuales en caso tal de que pues tengan sus bebés después del periodo de maternidad, entonces cuando ingrese de nuevo la empleada como tal a trabajar a la empresa, entonces está en derecho por 6 meses de ella de tener una hora de descanso, por decirlo así, para que pueda amamantar a su bebé, que estos serían destinados en 2 medios tiempos de media hora, ¿sí? Pero pues al igual algunas empresas destinan, digamos, algunos guarderías o algo pagadas por la empresa, las cuales no deben ser mayor de tiempo a 1 hora del lugar de trabajo a donde usted puede de pronto dejar a su bebé como tal.
Entonces, como les comentaba, el descanso, remuneración o lactancia es 1 hora durante el día, el cual antes de mediodía puede utilizar 30 minutos y después del mediodía de los otros 30 minutos. Este es un derecho que toda madre debe recibir durante su periodo de lactancia, que tiene que ser durante los 6 meses. Hablamos de algo tan importante y muy indispensable para nosotros como empleados. Son las vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Como su misma palabra lo dice, son descansos como tal, el cual nosotros como empleados tenemos derecho, o en caso de pronto nosotros como empleadores tenemos el deber de darles a nuestros empleados las respectivas vacaciones. Las vacaciones son descansos, el cual es por periodo de 1 año, que haya trabajado usted, digamos un ejemplo, desde en el mes 1 hasta el mes 12, independientemente del mes en el que haya entrado. Entonces, por haber trabajado durante 1 año para la empresa, el empleado tiene derecho a 15 días hábiles, para que pueda, obviamente, pues, ejercer su descanso como tal. Son 15 días hábiles, los cuales, pues, dependiendo a festivos, no incluirían ni festivos, ni domingos, ni sábados como tal. Entonces serían días contados desde el día lunes hasta el día viernes, lo cual se puede convertir prácticamente en más de 20 días, ¿sí? Estos deben ser remunerados por parte del empleador, no deben ser descontados de nómina ni nada. Algunas empresas como tal cancelan normal su salario, algunas otras lo discriminan en el desprendible de pagos, como pago de vacaciones como tal. Algunas empresas dan una bonificación, que es de vacaciones, cada empresa lo puede otorgar como tal. Entonces, pues, las vacaciones, como les comentaba, son 15 días. Después del tema de vacaciones, vemos lo del auxilio de transporte. El auxilio de transporte, como lo comentó mi compañero en la unidad pasada, es un auxilio que le otorga la empresa al empleado cuando se tiene que trasladar desde su lugar de residencia hasta la empresa, y no tiene que ser menor a 1 kilómetro. Si vive más cerca, pues no tiene derecho a este auxilio. Con esto damos por terminado esta exposición como tal. Espero que sea de su agrado y que puedan de pronto aprender un poco más de esta experiencia. Muchas gracias para ustedes por su atención.